Les ofrecemos a continuación en Radio María una conferencia acerca de la consagración a María impartida por Beatriz Ozores, directora del programa La Tierra Prometida. Me habéis pedido que os dé una conferencia sobre la consagración a María. Y antes de comenzar con la consagración a María, quería dedicarle unas palabras a nuestra Madre y que nos quede, iba a decir que nos quede claro, ya sé que eso es imposible, pero conocer un poco más a María, que no estamos hablando de consagrarnos a cualquiera, no estamos hablando simplemente de una madre. María es mucho más que una madre. Y muchas veces pues no captamos ese misterio de María, que obviamente mientras vivamos aquí no vamos a captarlo, pero sí podemos meditar un poco sobre él. En las escaleras que suben al camarín de la Virgen de Montserrat encontramos un icono en el que podemos leer: «Oh templo en el cual Dios fue hecho sacerdote». Esta es María. En este icono de María, que tiene esta frase, repito, podemos leer una magnífica descripción de lo que es María. Oh templo en el cual Dios fue hecho sacerdote. Dios, antes de venir al mundo, no era sacerdote porque no tenía carne, y Dios hace sacerdote a su Hijo, elige hacer sacerdote a su Hijo en las entrañas de María. María es un templo, una catedral. Podemos contemplar la belleza de, por ejemplo, de Montserrat, donde encontramos este icono, y bueno, pues a cualquiera que contemple Montserrat, pues encuentra un templo maravilloso. Bueno, esto es María, el templo más bonito del universo. Es una catedral, es la catedral, el templo donde Dios elige hacer sacerdote a su Hijo. Y para poder meditar un poco sobre esto, también tenemos que recordar lo que es el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo significa que Él ofrece al Padre su cuerpo y su sangre. La sangre es la vida, su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Toda la vida entera de Jesucristo, toda su vida, desde ese momento que se encarna en las entrañas de María, desde ese momento en que Dios le hace sacerdote en las entrañas de María, toda su vida entera está orientada al triduo pascual, es decir, a su muerte y a su resurrección. Jesucristo viene a este mundo para morir y resucitar, para salvarnos, para redimirnos. Y esta historia de Jesucristo en la tierra comienza, se hace vida en el templo de María, en las entrañas de María, oh templo en el cual Dios fue hecho sacerdote. María es el lugar al que Dios viene en la tierra para redimirnos. Es decir, que sin María no hay redención, sin María no hay salvación. Le debemos a María todo. Ese fiat que ella pronunció un día delante del ángel fue la puerta que nos abrió el camino de la redención. Fijaos que cada vez que se actualiza el sacrificio de Jesús, se lleva a cabo nuestra redención. Y ahí está María, junto a Jesús, siempre junto a su Hijo, siempre. Es cierto que María, a lo largo de la historia, se ha aparecido algunas veces. Y bueno,
sobre todo estoy hablando ahora de las que están reconocidas por la Iglesia. Y está muy bien ir de peregrinaje, peregrinar a esos santuarios donde María se aparece o se ha aparecido. Pero si de verdad queremos estar con María y sin quitarle mérito a las peregrinaciones, que a mí me encanta, de hecho yo por ejemplo voy todos los años a Fátima, que no es que no me guste peregrinar, pero si queremos estar junto a María, si queremos estar seguros de que estamos con María, María está a los pies del sagrario, siempre. Y María siempre está a los pies del altar cada vez que se renueva el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre. Pero María tiene un protagonismo silencioso. María acompañó a su hijo a lo largo de toda su estancia en la tierra de una forma silenciosa. De hecho, es impresionante cómo en la Biblia recoge 5 frases de María. 5 frases de María. No 25, no 35, no 45, no 1500, 5 frases de María. Vamos a hablar un poco de estas frases porque como estamos en el mes de mayo, como pues todos queremos acercarnos más a nuestra madre, conocerla mejor, ser como ella sobre todo, pues es importante conocer qué salía de la boca de María. Y si nos queremos consagrar a ella o ya nos hemos consagrado a ella y queremos renovar nuestra consagración o queremos vivir nuestra consagración o queremos ser como ella, pues es importante conocer las 5 frases que María dijo, bueno, que han quedado recogidas, diría más, claro, que han quedado recogidas en la Biblia. La primera la encontramos en Lucas, en el capítulo 1 de San Lucas, en los versículos 26 al 38, cuando el ángel le anuncia que ella va a ser la madre del Mesías y ella no es que lo cuestione, es que no entiende. Fijaos, esto es algo impresionante de María que, bueno, pues a mí me ha ayudado mucho meditarlo, y es que María, siendo la madre de Dios, estando llena de gracia, porque María no tenía pecado, bueno, luego hablaremos sobre esto, María no entiende este misterio, se le queda grande. Ella conocía el Antiguo Testamento de memoria, rezaba con el Antiguo Testamento, pero no entendía cómo de ella iba a nacer el Salvador, ya que María no tenía, aunque estaba desposada con José, no tenía relaciones con José. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que el plan de Dios se realice en mí? Y cuando el ángel le explica, cuando el ángel le dice que será obra del Espíritu Santo, ella contesta, esta es la segunda frase: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esto, bueno, pues yo creo que son 2 frases que nos podían acompañar a lo largo de toda la vida. Cuando vemos que Dios nos pide algo, en vez de decir, no, es que yo tal, pues Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Dime cómo quieres, qué quieres que haga. Y acto seguido, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La tercera frase de María es en su visitación a su prima Santa Isabel. Su prima Santa Isabel estaba embarazada de Juan el Bautista, del precursor del Mesías, del que iba a anunciar a su hijo. Y cuando María llega a casa de su prima Santa Isabel y
y Juan el Bautista empieza a saltar en el seno de su madre de gozo porque queda santificado simplemente por la presencia de María de Jesús en el vientre de María. Su prima Santa Isabel la reconoce como la madre de su Señor, como la madre del Mesías. Y aquí la Virgen María hace una oración preciosa que conocemos como el Magnificat. Fijaos que es una oración en la que María exulta de gozo porque, conociendo perfectamente el Antiguo Testamento y sabiendo que el Mesías iba a llegar, su prima le confirma que ese Mesías es el que está en sus entrañas y ella ve cómo todo el Antiguo Testamento toma vida en ella, cómo las 12 tribus de Israel cobran vida en ella, y lo que hace es exultar de gozo. Y yo me pregunto, cuando nosotros hacemos algo que está bien, ¿cómo exultamos de gozo? ¿Qué sale de nuestra boca? Porque de María lo que salió fueron frases de todo el Antiguo Testamento. Y dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Fijaos que ella exulta en el Señor. Ella todas las maravillas que cuenta, que salen de su boca, es la grandeza del Señor y lo pequeña que ella se ve ante Dios, y queda impactada y anonadada de pensar cómo Dios puede obrar a través de ella. Es precioso esto. Al final, cuando nosotros mostramos nuestras emociones, mostramos todo lo que está en nuestro corazón. Y cuando nos quejamos porque no sabemos ver las cosas con los ojos de Dios. Y cuando nos alegramos, muchas veces nos alegramos por cosas que tampoco son como para ponernos un monumento. ¿Cuántas veces exulta nuestro corazón por contemplar la obra de Dios? La cuarta frase que dice María es cuando el niño Jesús se pierde en el templo, y ella dice, después de 3 días le encuentra, y ya estaba preocupada, preocupadísima me imagino, y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Ella continúa sin terminar Ella sabe que Jesucristo es Hijo de Dios, y San José también lo sabía, pero ella no termina, no entiende, no estaba tan preocupada, y quizás tampoco nosotros pues terminemos de entender cómo Jesús no avisa a su madre y no le dice que se va a quedar en el templo. A lo mejor su madre no lo hubiera dejado quedarse en el templo, y él tenía que estar allí en esos momentos, hablando con los rabinos, con los maestros de Israel. Es misterioso, pero también es algo precioso, porque nos enseña que nuestros hijos son de Dios. Al final nosotros colaboramos
cooperamos dando vida, ¿no? Pero nuestros hijos realmente son de Dios y nosotros nacemos para el Señor y morimos para el Señor y nuestros hijos nacen para el Señor y mueren para el Señor, y la obra de una madre es siempre, bueno, y de un padre, de unos padres, es siempre llevar a sus hijos a Dios, y que la voluntad de Dios se pueda cumplir en nuestros hijos. Y la quinta frase de María es en las bodas de Caná, cuando le dice a Jesús que no tienen vino, y Jesús le dice: mujer, y a ti y a mí, ¿qué nos va en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Fijaos que la hora de Jesús es la hora de su muerte y su resurrección. Decíamos antes que toda la vida entera de Jesucristo está orientada al triduo pascual, está orientada a su muerte y a su resurrección, a la redención. Pero María le adelanta la hora. María adelanta la hora de Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Y adelanta la hora de Jesús. Y Jesús le obedece, y ella le dice a los siervos: hagan lo que Él les diga. Y nos dice a todos nosotros. Y aquí terminan las palabras de María en la Biblia, que están recogidas en la Biblia. Haced lo que Él os diga. Esta es María. María es siempre la que nos lleva a Jesús. Veremos cómo la consagración de María, la consagración al Inmaculado Corazón de María, es la consagración a Jesús. No hay consagración a María. La consagración a María es la consagración a Jesús. Es el paso para consagrarnos a Jesús. María lo que hace siempre es llevarnos a Jesús, pero ir de la mano de María es ir de la mano de Jesús, porque el misterio de María está íntimamente unido al misterio de Jesús. María y Jesús van siempre de la mano. María y Jesús no se separan jamás. Bueno, y ya cuando Jesús está a punto de morir, Jesús le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a San Juan le dice: ahí tienes a tu madre. O sea, Jesús cuando muere nos deja a María. Y después de ascender a los cielos nos envía al Espíritu Santo. Pero primero nos deja a María. No nos deja nunca solos. María es nuestra madre. María es ese templo donde Él ha sido hecho sacerdote. Esa es nuestra madre. Nuestra madre es el templo donde Dios ha querido hacer sacerdote a su Hijo. O sea, fijaos qué madre. Porque al hablar de María tenemos que volar alto. No nos podemos quedar en ñoñerías, no nos podemos quedar. Al hablar de María hay que volar alto. Tenemos que alzar el vuelo para poderla contemplar, o por lo menos intentarlo como ella se merece. Pues Jesús le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esa es María. María es la mujer. María es la mujer por excelencia. María es la mujer cuya presencia atraviesa con un hilo rojo toda la historia de la salvación. Ella está desde el principio hasta el fin. Ella está en las primeras páginas del Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hace Dios es perdonarles. Y a la serpiente le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú la herirás en el talón. Fijaos, María es la enemiga de la serpiente. El linaje de María, es decir, Jesucristo, va a matar a la serpiente.
mientras que la serpiente simplemente le herirá en el talón. María está desde el principio de esta historia de la salvación hasta el final, hasta que finaliza en el Apocalipsis con la mujer vestida de sol que aplasta la cabeza de la serpiente. María es la sin pecado. María es que no hay nadie como María. Nadie. Es la criatura más bella, más espectacular, más maravillosa, porque cuando digo la criatura, por supuesto, Jesucristo Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Yo hablo de un ser humano. María es la perfección llevada al sumo de la mujer. Por eso cuando Cristo nos presenta a su madre, lo hace desde una perspectiva grandiosa y lo hace en relación con Eva, con el designio salvífico, con la historia de la salvación. María es lo contrario a Eva. Eva, ave. Si leemos Eva al revés, sale ave. ¿Quién es Eva? Eva nos cerró las puertas, es aquella que nos cerró las puertas del paraíso. María nos abre las puertas del paraíso. Eva nos privó de los dones preternaturales. María nos devuelve la vida sobrenatural. Eva introdujo la muerte en el mundo. María nos abre las puertas de la vida eterna. Eva nos trajo el pecado. María nos trajo la gracia. Es que María es el mismísimo paraíso por el que Dios paseaba a la hora de la brisa. Nos dice el Apocalipsis que Dios paseaba en el paraíso a la hora de la brisa. Qué preciosidad. Pues María es el paraíso por el que Dios pasea a la hora de la brisa. María es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Es donde Dios descansa, donde Dios se recrea, donde Dios contempla la belleza de la mujer. Y nosotros estamos llamados a ser como María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, donde Dios puede descansar, donde Dios puede complacerse. Esto es a lo que nosotros estamos llamados. María, mujer. Decir mujer es lo mismo que decir María, y decir María es lo mismo que decir mujer. Pero no solo mujer. María es la mujer virgen. Fijaos, los ingleses cuando hablan de María hablan de Saint Mary. En Italia hablan de la Madonna. En Francia hablan de Notre Dame. Y en España hablamos de la Virgen. Y esto tiene un significado muy, muy profundo. Es San Ildefonso quien mete en el corazón de los cristianos de la península ibérica en el siglo VII que María es sobre todo la Virgen, con toda la carga emocional que esta palabra tiene. Hoy en día nos hablan de virgen, nos hablan de virginidad y nuestra mente está tan metida en todo este mundo que inmediatamente pensamos que virgen es una persona pues que no ha tenido relaciones sexuales con nadie, punto. Sería muy pobre pensar que a la Virgen se le llama virgen simplemente porque no ha tenido relaciones sexuales con nadie. La palabra virgen engloba muchísimo, muchísimo más que las relaciones sexuales. Y vamos a verlo ahora. Y por eso sabemos que el ser humano puede recuperar la virginidad que ha perdido. Pero si entendemos lo que significa realmente ser virgen. La virginidad es lo propio de una persona que decide libremente hacer de su vida un don.
una dedicación, una oblación, una entrega de sí misma a Dios. Eso es ser virgen, es ser una persona dedicada a Dios. Hablábamos de María, que toda su vida está dedicada a Dios, que Dios pasea por su corazón, que como paseaba por el paraíso a la hora de la brisa. Eso es ser virgen. María no tuvo nunca relaciones sexuales, por supuesto, pero como digo, al entender así la virginidad, por eso podemos decir que una persona puede recuperar la virginidad. Para Dios la virginidad no se queda solo en las relaciones sexuales. Qué pobreza, qué forma tan pobre de ver eso. Fijaos que los orientales le dan tanta importancia a la virginidad de María, que todos los iconos de la Virgen llevan siempre 3 estrellas que hacen referencia a la triple virginidad de María. La triple virginidad de María es que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Bueno, pues de las 3 estrellas, la de en medio es siempre la más grande. ¿Y sabéis por qué es esto? Porque la de en medio hace referencia a durante el parto. Hemos dicho que tienen siempre 3 estrellas que hacen referencia a la triple virginidad de María, y hay una que es más grande, que hace referencia a durante el parto. Y esto nos lleva a pensar que la Virgen, al ser virgen incluso en la concepción de su hijo, ¿qué relaciones tenía que tener con el Espíritu Santo? O sea, que no estamos hablando de una persona cualquiera, ni siquiera de una persona maravillosa, ni siquiera de la más bella entre las mujeres. Estamos hablando de una persona que es virgen, que es desposada por el Espíritu Santo. ¿Qué relación tiene que tener la Virgen con el Espíritu Santo para que la cubra con su sombra y de ella, en ella nazca el Hijo de Dios y sea hecho en sus propias entrañas sacerdote? ¿Qué hacía el Espíritu Santo dentro de Jesús? ¿Y qué hacía el Espíritu Santo dentro de María? La virginidad de María, el ser toda ella, toda su vida, toda su persona, todo su ser, todo su alma, todo su corazón dedicado a Dios. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en ella? Pues lo que quería, porque María no podía poner frenos al Espíritu Santo, tenía una docilidad absoluta al Espíritu Santo. Es que era virgen, era pura. No sé, a mí es algo que el otro día estaba dando esta misma conferencia en otro sitio, y cuando terminó la conferencia hubo una ronda de preguntas, y una persona me preguntaba: es que a mí me han contado que el parto de María fue como una lucecita que salió. Digo, mira, yo sinceramente no sé cómo fue. Bueno, el parto de María, quiero decir el parto de Jesús, vamos, cuando ella tuvo a Jesús. Yo no sé cómo fue el parto de Jesús porque no estaba allí y no tengo ni idea. Lo de la lucecita me imagino que es lo que dirán los padres de la Iglesia, que es que el Espíritu Santo obraba en María como la luz pasa a través de un cristal sin romperlo. Pero dicho esto, ¿qué más nos da cómo fue el parto de Jesús? Si es mucho más, o sea, no lo vamos a saber nunca. Es mucho más interesante contemplar y que nos palpite el corazón pensando en las relaciones que la Virgen tenía con el Espíritu Santo. ¿Cómo debía de ser eso? Bueno, hay una biografía sobre Jesús que es la mejor biografía que hay. Hablar así es muy... Pero vamos, yo pienso que es la mejor biografía que hay sobre Jesús, que nos la ha regalado San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 1 al 2. Que dice: Imitad, por tanto, a Dios como hijos queridísimos y caminad en el amor, lo mismo que
Y ahora viene la biografía de Cristo. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios. Cristo se entregó, es decir, ¿qué significa entregarse? Se convirtió en un don, en una dedicación, en una oblación, en una entrega de sí mismo, por nosotros los beneficiarios, como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios, que es el destinatario. Se entregó por nosotros a Dios, en 3 palabras. Cristo fue virgen. Y a eso estamos llamados todos nosotros, a ser vírgenes. Y vírgenes en nuestro matrimonio también, a ser personas. No estoy hablando de relaciones sexuales, en el matrimonio, que eso forma parte del matrimonio, por supuesto. Pero los esposos pueden ser vírgenes en su matrimonio. Pueden ser personas dedicadas totalmente a Dios, que se entregan, que se convierten en don por sus hijos, por el mundo entero, como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios. Esto es la virginidad. Y por supuesto, María, porque estaba entregada hasta el fin. Por supuesto, María no tuvo relaciones sexuales y Jesucristo tampoco, porque es que hay personas hasta que se plantean esto. Y de hecho, María fue virgen antes, durante y después del parto. Y esto, bueno, lo defendemos en todas las personas católicas, o por lo menos quiero yo pensar así, ¿no? Y por supuesto nuestra Santa Madre Iglesia. Dicho todo esto, ¿qué significa? ¿Qué es la consagración a María? La consagración a María, ¿qué significa consagrarse? Consagrar significa dedicar. A ver, yo os voy a hacer una pregunta. Si yo os preguntase ahora, ¿a vosotros os parecería bien que yo fuera a mi parroquia y que me sentaras en el altar, alrededor del altar, con un grupo de amigas y que nos lleváramos unas cervezas y unas botellitas de vino y unas hamburguesas con ketchup y mostaza y las pusiéramos encima del altar y nos pegáramos un festín? Bueno, pues me imagino que cualquiera de los que me estáis oyendo pensaríais que ¿cómo puedo estar haciéndoos esta pregunta? Que qué horror, ¿no? ¿Cómo me voy a ir yo al altar de mi parroquia a beber cerveza, a beber vino y a comerme unas hamburguesas con patatas fritas? Y yo os pregunto, ¿y por qué os parece mal? Bueno, pues os parece mal porque el altar está dedicado a Dios, está consagrado a Dios. El altar está dedicado, está consagrado para renovar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar la Eucaristía. Por lo tanto, es sagrado. Bueno, pues lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros hemos sido consagrados en el bautismo a Dios. Esa es la consagración. La consagración nuestra es que hemos sido consagrados a Dios por el bautismo. Por eso tenemos que tener mucho cariño con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con la vida de los demás, con sus cuerpos, mucho respeto, porque todos, el hombre ya de por sí tiene una dignidad impresionante, y si además ha sido bautizado, pues más. Está dedicado a Dios, está consagrado. Bueno, pues consagrarse a María es, en cierto modo, como revivir esa consagración del bautismo uniéndola a María. Pero uno no se consagra al Inmaculado Corazón de María y punto. Se consagra al Inmaculado Corazón de Jesús, pero es que el Inmaculado Corazón de María y el Inmaculado Corazón de Jesús es que están totalmente unidos. Entonces, consagrarse a María es comprometerse a mirar continuamente al corazón de María, dar una prevalencia absoluta mariana a mi relación con Cristo. Eso es consagrarse a María.
Y esa relación con Cristo está transida, está atravesada del misterio de María. Y el misterio de María está totalmente unido al misterio de Cristo. Al final, esto es lo de la ley de la contemplación. Uno acaba siendo lo que contempla. Si uno contempla día y noche a María, si uno contempla día y noche a Cristo, acaba siendo lo que contempla. Desgraciadamente ocurre al revés, que si contempla otras cosas, pues acaba siendo otras cosas. Entonces, ¿qué sentido espiritual, teológico tiene la consagración a María? Primero, la consagración es una unión libre y consciente de nuestra voluntad a la de Dios. Yo soy de María y en María soy de Cristo. Pero es libre y consciente. Yo quiero vivir mi consagración bautismal hasta el extremo, hasta el martirio, hasta dar mi vida por Cristo, hasta ser otro Cristo en la tierra, y quiero hacerlo de la mano de María, de la mano que dijo, de la mano de aquella que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues yo quiero unir mi corazón al corazón de la esclava del Señor, para que se haga en mí la palabra de Dios, para que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Pero es un acto libre y consciente. Libre y consciente. María nos enseña, es la escuela del fiat, del sí a Dios. Y María enseñó a su hijo, por medio del sufrimiento, que esto es un misterio, a obedecer. Y María nos quiere enseñar a cada uno de nosotros a obedecer, porque ella es la escuela del sí a la voluntad de Dios. ¿Qué significa la imagen del corazón inmaculado? Bueno, la imagen del corazón inmaculado, el corazón inmaculado es un corazón indiviso. No es como nosotros. O sea, yo, por ejemplo, tengo un corazón diviso. Pues yo voy en el coche rezando el rosario, de repente se me cruza uno, soy capaz de, mientras rezo el rosario, soltarle una palabrota y seguir rezando el rosario. Pues eso es un corazón diviso, no indiviso. Luego, pienso que soy un pedazo de bestia, pido perdón y aprovecho y rezo un Ave María por aquella persona que acabo de insultar. Pero así somos los humanos, o por lo menos así soy yo. O puedo salir de misa con el corazón lleno de buenos sentimientos, volando por las alturas del tal, y de repente darme la vuelta y pegarle 7 gritos a mi hijo. Tengo un corazón diviso. Pues María tiene un corazón indiviso. O sea, María su corazón está, como hemos dicho, totalmente, es de Dios, es que se une al corazón de su Cristo. ¿Os acordáis de lo que nos dice el Señor en el Deuteronomio, que se conoce como la Shema? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es María. María es la que escucha y mediante la escucha engendra al Verbo de Dios. María es la que ama al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, porque no tiene otra cosa que hacer que vivir para el Señor y vivir para cumplir la voluntad del Señor. ¿Cuál es el sentido de la consagración? Hemos visto que la consagración es una unión libre y consciente de nuestra voluntad a la de Dios, que nos consagramos al corazón indiviso, al Inmaculado Corazón de María, indiviso, que es todo de Dios, nos dedicamos a ella y en ella a Cristo, y por tanto el sentido de la consagración es esa unión de corazones. Unimos nuestro corazón al corazón de María, de tal forma que sufro con María, amo con María, río con María, canto con María. Y María puede utilizar, porque soy suya, soy su sierva, totus tuus,
puede utilizar mis cosas, mi vida, para llegar a los demás, para llevar a los demás a Jesucristo. Y además hay otra cosa, y es que María representa la victoria sobre el mal. María es la Inmaculada, es aquella que pisa la cabeza de la serpiente. Nos consagramos a María para participar, porque ella quiere hacernos partícipes de la paz de ese paraíso reconquistado por María. María es el paraíso donde el pecado no reina, y al unir nuestro corazón al suyo, el pecado no puede reinar en nuestros corazones. El demonio odia a la Virgen María, le repugna a la Virgen María. Es que es es que no puede con la Virgen María. Y nosotros somos de María, somos suyos, y María cuida siempre de los suyos. Bueno, María cuida de todos, pero con más razón de los suyos. Y este es el sentido de nuestra consagración a María. María, desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos presenta como la mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. Es la Inmaculada Concepción, la llena de gracia por Dios, la incondicionalmente dócil a la palabra divina. Su fe obediente plasma cada instante de su existencia según la iniciativa de Dios. Pues yo quiero ser como María. Yo quiero dedicar mi vida entera a María. Yo quiero ser de María. Esta es María. María es la entrega total a Dios. Vemos en la vida de los santos cómo María actúa a través de ellos, y por supuesto Jesucristo y por supuesto el Espíritu Santo. Pero me viene ahora a la mente la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, con todas esas personas que se morían, pues era la representación de María en la tierra, una madre que salió a buscar a todas aquellas personas que morían como perros, porque una madre no puede ver sufrir así a las personas, y por eso la Madre Teresa de Calcuta tuvo esa visión de ver a Jesucristo en cada una de sus personas. Pues allí fue María, que a ayudar a través de la Madre Teresa de Calcuta a morir a todas esas personas donde ella veía en cada una de ellas a su Hijo Jesucristo. En la vida de los santos vemos la acción de María. San Juan Pablo II, hasta donde llegó totus tuus, y se puso la M de María en el escudo, pero eso sí, con la cruz, porque María, la unión de los corazones de María es en la cruz. Ahí es donde nos despojamos de nosotros mismos para darnos por entero a Dios. Fijaos, os voy a leer una cita de Deus Caritas Est que viene a cuento, que antes hablábamos del Magnificat y de quién es María. Dice así: el Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Y San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree
concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo. Fijaos, esto es impresionante y esto lo dice San Ambrosio, o sea, que quiero decir que no lo digo yo, que yo sí me apasiono muchísimo con la Virgen María, me encanta la Virgen María, estoy enamorada de la Virgen María, pero no me estoy inventando esto, que lo dice San Ambrosio, que todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo. Si en cuanto a la carne solo existe una madre de Cristo, en cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos. Es decir, que si nosotros nos unimos a María, que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, que si nosotros dejamos que esa palabra de Dios nos fecunde, si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, si dejamos que Dios nos haga templo y sagrario de su Santísima Trinidad, podemos engendrar a Jesucristo en cuanto a la fe. Podemos dar a luz a Jesucristo, no en cuanto a la carne, que eso es solo María, sino en cuanto a la fe. Y dice Benedicto XVI, así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Esto es impresionante. Y esta es la razón de consagrarnos a María, es renovar la consagración de nuestro bautismo, es vivirla de la mano de María, es vivir la consagración al Inmaculado Corazón de Jesús de la mano de María, en María. En María yo soy de Jesús. Pues yo os animo a todos, no a que os consagréis, que está fenomenal consagrarnos a María, sino primero a que seamos conscientes de que queremos vivir la consagración bautismal. Esto es el mayor regalo que le podemos hacer a María. Querer vivir en todo momento nuestra consagración bautismal y no ser altares donde las personas se reúnen, o no ser como altares, con el ejemplo que ponía antes, por favor, que no me interpretéis mal, como altares donde las personas se reúnen a comer y a beber, porque nosotros somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad y no podemos hacer cualquier cosa con nuestros cuerpos. Pues el mayor regalo que le podemos hacer a María es querer vivir día y noche nuestra consagración bautismal. Y si además es en ella y con ella, pues mejor, porque nos será muchísimo más fácil. María siempre nos lleva a Cristo, porque ella solo ve a Cristo, ella solo vive para Dios. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias a María por ese fiat que ha hecho pues que estemos todos aquí y que hayamos sido salvados. Así finaliza en Radio María esta conferencia sobre la consagración a la Virgen María que ha sido impartida por Beatriz Ozores, directora del programa La Tierra Prometida.